Beneficios del rechazo de Israel. Benefits of Israel rejection. Fíjense que el rechazo es algo que todos estamos bien familiarizados con eso, ¿verdad? Listen, all of us are very familiar with rejection. Muchas veces Many times, ningún novio ni novia boyfriend or es girlfriend suficiente para nuestros hijos is enough for our children, y la rechazamos o lo rechazamos, ¿verdad? or we reject them. A veces rechazamos a una persona por su color de piel, Sometimes we reject people with the color of their skin. rechazamos a una persona por el lenguaje que habla, Sometimes we reject them for the language that they speak. rechazamos a personas porque nos desagrada su forma de ser We reject people because they're unpleasant to us, the way y they nos are. olvidamos And we forget que todos, that all of us, pero todos hemos sido hechos en la imagen de but Dios. all of us have been created in the image of God. La semana pasada creo que hablamos de que todos somos de una sola raza, ¿verdad? Last week we spoke about that we all belong to one O race. sea, todo el cristiano es de una sola raza All believers are belong y to todo one el que race. no es cristiano es de otra raza, And the non-believers are belong to another race. porque está la raza de Dios Because the race of God y la raza de Satanás. and Satan race. Yo creo que en el mundo hay colores de cuerpos, I believe in the world is colors of the colores de bodies, cuerpos. colors of their bodies. Todos tenemos sangre roja, We all have red blood. todos tenemos los mismos órganos. We all have the same organs. Inclusive una persona negra puede darle un corazón a una persona blanca. Inclusive a black person could share their heart to a Una white persona person. blanca puede darle unos intestinos a una persona negra. A white person can give O sea, the todo lo organs que, lo único que inside to a black nos person. diferencia a nosotros es el color. The only difference between us is the color. Pero tenemos que aprender But we have to learn que cuando tomamos decisiones that when we take decisions con otras personas, with other people, no sean por rechazo. it's not because of rejection. Porque si fuera por eso, Because if it would have been for that, ninguno de nosotros pudiéramos sufrir de salvación. any of us would have suffered from salvation, O lack of, ¿verdad? O menos de. lack of salvation. ¿Por qué? Why? Ninguno de nosotros somos merecedores de la salvación. Because any one of us deserves Y salvation. Dios pudo rechazarnos a nosotros en cualquier momento. And God could have rejected us any single Más lo que moment. hizo fue que nos abrió la puerta a través de Jesús. However, He opened the door for us. Ahora, to eso sin. vino al costo de algo. That was costly. Somebody paid the price. Jesús tuvo que pagar muy duro por la salvación de nosotros. Jesus paid a high price for our salvation. Pero nosotros nos hemos beneficiado But we have benefit del rechazo de los israelitas a Jesús. the Israel's rejection to Jesus. Cuando Jesús vino a salvar los israelitas. When He came to the world, He came to save the Israelites. Pero ellos lo rechazaron. But they rejected Him. Y nosotros somos los beneficiarios de ese rechazo. And we are the benefits of that rejection. Fíjense que el rechazo ha estado presente en la humanidad desde Adán y Eva. Rejection being present since Adam and Eve. Dios les mandó a ellos a que no comieran de una fruta. God told them they are not allowed to eat a Y certain comieron fruit, como quieran. and they ate it. Y al comer de esa fruta, And when they ate that fruit, rechazaron la autoridad y el mandato de Jesús sobre ellos. they rejected the command from that God has above them. Caín mató a Abel, ¿por qué? Cain killed Abel. Why? Caín mató a Abel porque Cain Dios killed aceptó Abel because God accepted lo que Abel trajo what Abel y offered rechazó Cain. lo que Caín le estaba dando. And he rejected Cain's ¿Por qué? Porque Abel le dio lo primero de sus frutos. because Abel gave him the first fruit. Caín le quería dar lo que él quería. Cain wanted to give whatever he pleased. Y Dios no coge sobras de nadie. And God doesn't take leftovers from nobody. Vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. We're going to explain 3 points today. Israel necesita salvación. Israel needs salvation. La justicia de la ley fue cumplida. The righteousness of the law was Y fulfilled. la salvación es para todos. Salvation is for everyone. Amen. El primer punto es Israel necesita salvación. Israel needs salvation. Y lo vemos en el primer versículo de Romanos 10. And we could see in the first verse of Romans 10. Dice, hermanos, Brethren, ciertamente el anhelo de mi corazón my heart's desire y mi oración a Dios and prayer to God por Israel es que for Israel is what? es para salvación. That they may be saved. O sea que Therefore, Pablo siendo judío, Paul being a Jew,
después de su salvación sabía after his salvation, que aunque he knew, tú seas judío, even though you were después Jew, que Jesús entregó su vida por el mundo, after Jesus gave his life for the world, todos necesitamos a Jesús para ser salvos. we all need Jesus to be saved. Ahora, el plan de Dios para Israel puede ser otro. But God's plan for Israel might be another Pero one. aquí vemos que Pablo dice But we could see in que los Paul judíos también necesitan salvación. that the Jew also needs salvation as well. Pablo fue el judío más devoto a su religión, Paul was the most devoted Jewish a su man fe. to his faith. Él era el perseguidor número uno de los cristianos. He was number one persecutor of the Hasta que Christians. Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Until Jesus showed up at Damascus. En ese tiempo él se llamaba Saulo. At that time his name was Saul. ¿Y qué le dijo Jesús? Saulo, And what Saulo, Jesus said, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why are you Gloria a persecuting me? Dios. Y él reconoció inmediatamente que era la voz de Dios. He Porque él se immediately hincó. recognized God's voice because he knelt Y down. vio esa luz brillante sobre He él. knelt down because he saw the Tan shine brillante que lo dejó upon him. ciego. It was such a light shine that he became blind. Pero, bueno, Jesús después mandó a alguien a que le diera la vista, a Ananías, para que le devolviera la vista. Then Jesus sent someone to give him back his sight. Pero es para que veamos que So we could see cuando Jesús quiere a alguien, when Jesus wants someone, Él lo consigue. he will get it. Hay veces que nosotros rechazamos la salvación. Sometimes we reject salvation. Nosotros rechazamos ese llamado. We reject that Podemos calling. sentir que Dios nos está llamando para que lo aceptemos. We could feel that God is calling us to be Y lo the rechazamos. accepted, and we still reject him. Fíjense, Dios escogió a los israelitas para que fueran un ejemplo. Listen, God chose the Israelites. Ese to be an pueblo de Él example. tenía que ser un ejemplo para los otros pueblos. His people needed to be an example for the others. Y ellos hicieron todo lo people. contrario. And they did the contrary. Ellos se integraron a las otras naciones They joined the other y nations rechazaron a Dios. and rejected God. Isaías 42, 6, 7 dice esto. Isaiah 42, verse 6. Yo Jehová te he llamado en justicia I, Jehovah, the Lord, have called you in y te righteousness, sostendré por la mano. and I will hold your hand. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, I will keep you and give you as a covenant por to the luz de las people, naciones, as the light to the Gentiles, para que abras nations, los ojos de los ciegos, to open blind eyes, para que saques de la cárcel a los presos to bring out prisoners y de casas de prisión a los que moran en from tinieblas. the prison who sit in darkness. Fíjense, él no está hablando de presos en una cárcel como con correas. He's not talking about people in Él está jail. diciendo, es lo que dice al final, Look what he says. y at de the end. casas de prisión a los que moran en tinieblas. And those who sit in O sea, los que darkness, viven en la the people oscuridad, in their house. denle luz. Those that are in darkness, give them light. Pero ¿qué hicieron los israelitas? What the Israelites Ellos se did. convirtieron en oscuridad. They became darkness. Porque ellos adoraron los dioses de las naciones donde ellos estaban. Because they joined the other nations. Entonces, en vez de ser un ejemplo, Instead of being an example, ellos se convirtieron en personas iguales que ellos. they became just like them. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. We have to be very careful. Porque nosotros estamos llamados a hacer luz. Because we're called to be Nosotros light. estamos llamados a llevar el evangelio. We're called to Nosotros spread the estamos gospel. llamados a que cuando lleguemos a la oscuridad traemos la luz. We're called to be Y si light cuando in llegamos a un darkness. sitio oscuro nos convertimos en oscuridad, When we go into the darkness, we caemos en become las light. tinieblas en el mismo lugar que están las otras personas. And then we became this darkness, the same place that they are. En el versículo 7, aquí, dice, Israel tenía que abrir los ojos a las otras naciones. To open ¿Verdad? blind Dice en el versículo eyes 7 de Isaías 42. and open other nations' eyes, Abrirle los ojos to open their eyes a los ciegos. to the blind. Las otras naciones del mundo, The other nations los of the world, cananeos, the Canaanites, los filisteos, the Philistines, los moabitas, the Moabites, todas esas naciones all estaban those ciegas, nations, they were blind, ciegas a la palabra de Dios. blind to the word of God. Y era la responsabilidad de los judíos And it was the responsibility llevarle of the las leyes y las palabras de Dios a esas Jews to naciones. bring the law and the word of God to those nations. Ellos, al contrario, And they're on contrary, asimilaron a esas naciones they joined those nations en vez de cambiar el rumbo. instead of changing their ways. Nosotros venimos a este país We come to this como nation, inmigrantes, ¿verdad? immigrants, Y nosotros tenemos que asimilar and we have to assimilate esta nación. this nation. Pero ¿qué pasa con nosotros? But what happened with us? Venimos a este país We come to this y en country, vez de asimilar and instead of assimilate las costumbres de este país, the culture of this queremos country, imponer las nuestras. we want to impose ours. Yo voy a
he oído esto, ahora ya casi no se oye porque ahora hay 20 hispanos en todas partes. I heard a few things, but Al now principio you yo hear llegué a it. este país, ya cuando yo hablo un poco de inglés, At the beginning, when I came to this country, Tú ibas I al spoke hospital. English. I went to the hospital. y habían personas que habían llegado en esos tiempos. There's people that just came in. at Nosotros that time. vinimos aquí 7 meses antes de la revolución en la República We Dominicana. came 7 years before the revolution in the Dominican Republic. Y después de esos 7 meses, After those 7 months, en abril más o menos, April more or less, entraron a Nueva York un grupo de dominicanos grandísimo, a group of Dominican people just came to. que los rescataron de allá y los trajeron para acá. And they were brought to. Y tú ibas al hospital, cuando eso a mí me daba mucha asma, y tenía que estar en el hospital a cada rato. I used to be asthmatic. I used to go to the hospital. Y tú all the veías gente que time. decían, And I heard a lot of people saying, ¿y por qué no hay nadie aquí que hable español para yo poder hablar con ellos? "Why there's nobody here to speak Spanish so O I sea, can speak to en them?" vez de tratar de asimilar Instead of al assimilate país donde tú llegas, the country that you. ellos estaban tratando de imponer They're trying to impose lo que ellos traían de su país. what they brought from their country. Y estoy hablando simplemente de los dominicanos en ese tiempo. I'm not just talking simply Después de eso, about the eso ha pasado con people of muchísima that gente. time. After that, it happened to Quieren many others. imponer sus días de fiesta, They want to impose quieren imponer their 20,000 cosas. holidays. They want to impose a million things. Si nosotros vinimos aquí buscando el sueño americano, If we came to this country looking for the American entonces ¿por qué dream, tú quieres tratar de imponer tus razas, tus raíces aquí? why do you want to impose your roots? Y yo no on me? digo, And oigan I'm bien, not saying, listen yo to no digo que me. usted no puede traer su cultura aquí, I'm not saying that you cannot bring your porque culture. nuestros hijos deben de aprender cuál es la cultura de nosotros. Because our children Nuestros need hijos to know deben de our saber de culture. dónde vienen. They need to know Nuestros our hijos roots. deben de saber Our children need to know cuáles son sus raíces. what are the roots. ¿Por qué? Porque yo tengo un nieto I have a grandkid que su mamá es mitad irlandesa, that his mother is y creo half que mitad Irish, alemana. and I think half German. Mi nieto es más dominicano que todos los dominicanos. But my grandkid's more No habla ni Dominican than español. any other Dominican, and he doesn't speak Spanish. Tiene 100,000 camisas dominicanas que dice dominicana, He has a dominicana, bunch of dominicana. shirt that says Dominican. ¿Por qué? Porque Why? yo a mis hijos, Because me, to the desde children, pequeño, no me dejé perder su since they were cultura. children, I never let them lose our culture. Y nosotros tenemos que ponerle eso a nuestros hijos, And we have to show that to our para que no children, pierdan de dónde vinieron. so they don't lose their Llevarlo a roots. su país para que conozcan su país, de dónde Bring son it to ellos our country so they originalmente. know where the descendants come from. Pero no podemos imponerle eso a la gente de aquí. But we cannot impose that to our people here in the United Ellos States. tienen otra cultura. They have other culture. Y si ellos quieren asimilar alguna de nuestras culturas, And they want to bien, pick some of our culture, that's Pero no good imponerlo. too, but not impose it on them. eso es lo que... Entonces, vamos ahora a ponerlo en términos bíblicos. Let's put it in biblical terms. En términos bíblicos. Biblical terms. Los judíos The Jews, estaban supuestos they're supposed a que las otras gentes asimilaran su cultura. that the other people assimilate their culture. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos asimilaron la cultura de los otros. But it was a control. They Adoptaron took sus theirs. dioses, They start, adoptaron worship sus other gods. rituales they did rituals, y perdieron la de ellos. and they lost their culture. De ahí salieron los helenitas, And that's what Israelites de que did. perdieron casi toda su cultura They lost almost y all adoptaron la their cultura culture. griega. And they adopted the Greek culture. Nosotros tenemos que poder aceptar una cosa con otra. We had to put one Por thing to ejemplo, the other. For Yo example, cumplo ahora en noviembre 15, on November 15, yo cumplo 60 años en este país. I've been here for 60 years. En mis 60 años. 60 years. Y yo he podido asimilar la cultura americana And I have assimilated some of the American sin culture perder la mía. and lost some of mine. Yo he podido asimilar la cultura americana sin perder la mía. Oh, I had lost the Dominican. Entonces, los I used judíos, it por ejemplo, without losing mine, sorry. Los judíos, por ejemplo, en ese tiempo que llegaban a una tierra, como cuando llegaron a la tierra de los cananitas, The Jews, at that time, they used to go to the land of the Canaanites. ellos podían asimilar ciertas cosas de ellos They were similar to certain sin things tener que that- perder su cultura, su fe, su religión. without losing their faith, their religion, their culture. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. So we have to learn to do the same. Ahora mismo, Nowadays, ya nosotros no somos ni de esta tierra.
We don't belong to this world. Estamos en esta tierra, pero nosotros no somos de esta tierra. We are here, but we don't belong to this Nosotros world. pertenecemos al reino de Dios que está aquí en la tierra. We belong to the kingdom of God that Y is algún in día this vamos a earth. llegar al otro reino que nos está esperando en el cielo. And one day Pero we'll mientras get to tanto the somos el kingdom reino of de Dios God. en la tierra. But by the meantime, we belong ¿Qué quiere to the decir eso? Que kingdom of nosotros God that tenemos is on otra earth. cultura. We have another culture. ¿Cuál es la cultura? La cultura de nosotros es la cultura cristiana, la cultura evangelista. What is the other culture? It's the Christian culture. Y nosotros, en vez de llegar y caer en la oscuridad con otra cultura, And us, instead of debemos de asimilar only the la cultura de darkness, que ellos asimilen la cultura de nosotros. that we should have to make them assimilate ¿Qué tenemos ours. nosotros que hacer? What do we have to do? Reflejar a Jesús en nuestras vidas. To show Jesus in our Reflejar a lives. Jesús como nosotros vivimos nuestras vidas. To show in our life the way we live that is Christ-like. Fíjense, los judíos no podían encontrar justicia porque The Jews couldn't find justice habían perdido lo que Dios le había dado. because they had lost what Romanos God 10, already del given 2 al them. 4 dice esto. Romanos 10, 2 al 4, ¿verdad? Dice, porque yo les doy testimonio For I bear them witness de que tienen celo de Dios, that they have a zealous for God, pero no conforme a ciencia. but not according to knowledge. Porque ignorando la justicia de Dios For they being ignorant of y God's procurando righteousness, establecer la suya propia, and seeking to establish their own no se han righteousness, sujetado a la justicia de Dios. have not submitted to the righteousness Porque el of fin de God. la ley es Cristo, For Christ is the end of the law, para justicia a todo aquel que cree. for righteousness to everyone who believes. Fíjense, la justicia de Dios es esta. Amen. Okay, God's justice is this. La justicia de Dios es, God's righteousness is no this. somos merecedores de ser cristianos. We don't deserve to be Christian, Pero a través de la muerte de Jesús, but through Jesus' de la death resurrección de and Jesús, the resurrection of Jesus, hemos sido justificados delante de we have been Dios. justified before La God. justicia de Dios dice Amen. esto. Amen. God's righteousness is this. El que me sigue The one who follow me, viene a vivir conmigo para toda una eternidad. come and live with me for eternity. Amen. Y el que no me sigue And the one that doesn't follow va a me, pasar toda una eternidad en el lago de fuego. you're going to spend all the Que es el life in the infierno. lake of fire. Dice aquí que el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. For Christ is the end of the law. Y dice, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. For righteousness to all who believe. La palabra dice que el justo Jesús He said that God murió the por los righteous injustos Jesus, nosotros the unjust, the para llevarnos a righteous, Dios. us to bring us to God. Entonces, ya Jesús cumplió la ley Jesus fulfilled the law cuando murió en la cruz. when he died on the cross. Mira lo que dice el versículo 3. Vuelvo a That's what hablar he un says on segundo. verse 3. Porque ignorando la justicia de Dios For they being ignorant of God's y procurando establecer la suya propia, and seeking to establish their own no se righteousness, sujetan, no se han sujetado a la justicia de Dios. have not submitted to the righteousness of God. Los judíos The Jews, eligieron they chose vivir de su propia forma de vivir to have their own way of living e ignoraron and ignored todo lo que Dios había hecho por ellos. everything that God has done for them. Ellos eligieron They chose vivir bajo su propia justicia to live under their own righteousness e ignoraron la justicia de Dios. and ignore God's righteousness. Y la justicia de Dios And God's righteousness es otorgada is given a través de nuestra fe through our faith y para nosotros en and for Cristo, ¿verdad? us En Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y los judíos no tenían entendimiento The Jew didn't have understanding ni conocimiento or knowledge de lo que esto significaba para ellos. of what that means to them. Por eso Pedro dice que ellos But Peter necesitaban said salvación. that they needed salvation. El orgullo de los judíos The pride of the Jews es decir que ellos son el pueblo elegido de Dios. is to say that they're the chosen people of God. Y su desconocimiento On their own, De they Jesús. had no knowledge of Jesus, lo han llevado a una justicia propia had taken to their own justice que no está basada that is no en lo que based Dios quiere para on ellos. God has for them. Porque Jesús es quien justifica. Because Jesus is the one that justified us. Jesús justifica a su pueblo delante de Dios. He justified his people in the Otra vez presence a of través God de su muerte, sacrificio, through his muerte y resurrección. sacrifice, death and Vamos al resurrection. punto número 2. La justicia de la ley fue cumplida. The righteousness of the law was fulfilled. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. For Moses wrote about the righteousness which is of the law.
El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. The man who does those things shall live by them. Entonces, los judíos, en vez de aceptar la justicia ofrecida por Dios, So the Jews, instead of accepting God's optaron a justice vivir by por sus God, propias justicias. they chose to live on Creadas their por own ellos. justice, created by them. Ellos rechazaron la justicia divina They rejected the divine justice para vivir bajo sus propias to autoridades. live under their own authority. Hay muchos cristianos que hacen esto, ¿verdad? There's a lot of believers that does the same. Que se olvidan They forget de cómo ellos vinieron a Cristo. how they come to Christ. Y eventualmente And eventually, empiezan a creer en cosas they start believing other que no tienen things nada que ver con Dios. that has nothing to do with Un God. evangelio totalmente distorsionado, It's totally distorted Y pierden. evangelical message su camino, and divert their y way. salen de la justicia de Dios. And they come out of the justice of El God. versículo 6, 7 dice, pero la justicia que es por la fe dice así. But the righteousness of faith speaks in this way. Fíjense bien, el versículo 5 dice The verse 5 says que los judíos tenían que vivir bajo la ley. that they needed to live under the law. Esa es la justicia que le dio Moisés. That was the justice that Moses Pero la gave them. justicia que es por la fe dice esto. But the righteousness of faith speaks in No this digas way. en tu corazón Do not say it in your heart, quién subirá al cielo. who will ascend into heaven? Esto es para traer abajo a Cristo. This is to bring Christ down O from quién above. descenderá al abismo. Or who will ascend into the Esto abyss? es para subir a Cristo That is to bring de Christ entre from los the dead, muertos. from the dead. Cuando Jesús fue crucificado, When Jesus was crucified, ya le dije, él cumplió la ley en la cruz. he fulfilled the law on the cross. Esto quiere decir que el fundamento de nuestra fe That means the foundation ya no of está our basado en faith la ley, is not based on the law. está anymore. basado It's based en el sacrificio que hizo Jesús on the sacrifice that Jesus y did nuestra relación con Dios. and our relationship Y with tenemos que God. tener fe en Jesús. And we have to have faith in Jesus. Jesús vino al mundo Jesus came to the world a hacer lo que los hombres no podían hacer. to do what men couldn't fulfill. ¿Qué no podemos hacer nosotros? What men cannot do. No podemos salvarnos nosotros We mismos. cannot save ourselves. ¿Quién aquí se puede salvar? Who here So- can save themselves? ¿Alguien aquí se puede salvar Is solo? any one of us can save ourselves? No. Entonces, necesitamos un Salvador. So we need a savior. Y ahí vino Jesús And that's when Jesus came in a sufrir, to suffer, a morir, to die, a derramar su sangre to shed his blood para nosotros ser salvos. for us to be saved. Jesús lo cumplió todo Jesus fulfilled it all para darnos a nosotros una forma más simple, to give us a simple way, pero más poderosa but more powerful, de ser justificados delante to de be Dios. justified before God's presence. ¿Y por qué es simple? And why simple? Simplemente tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, Because we simply have to accept Jesus as our Lord and creer en Savior. que Él murió por nosotros, Believe that He died for creer que Él us. resucitó Believe that He was raised among y the seremos dead, salvos. and we will be saved. Gálatas 2:16 dice esto. Galatians 2 says, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, knowing that a man is not justified by the sino works por of la the fe de law, Jesucristo, but by the faith in Jesus Christ, nosotros también hemos creído en Jesucristo. even while we believe in Christ Jesus, Para ser justificados por la fe de Cristo that we might be justified by y faith no in por las Christ, obras de la ley. and not by the works of the law. Por cuanto las obras de la ley, For by the works of the law, por las obras de la ley nadie será justificado. by the works of the flesh shall not be ¿Qué tenían que hacer justified. los judíos para obedecer las leyes? What did you need to do to obey the law? Hacer un reguero de obras, To incluyendo do a lot of works, sacrificar animales including sacrificing animals, para redención de sus pecados. to redeem their sins. Nosotros no tenemos que hacer eso ya. We don't have to do any of that. Pero ellos se habían alejado de la ley, But they went away from the buscando from su the propia law, creación en la ley. looking their creation in the law. Y por lo tanto Dios mandó a Jesús Therefore, God para a sent través de Jesus. Jesús nosotros pudiéramos ser justificados. Through Jesus, we could be justified. Y nuestra fe en Jesús And our faith in Jesus es lo único que necesitamos. is the only thing that we need. Vamos al tercer punto. La salvación es para todos. Amen. Salvation is for everyone. Romanos 10, 8, 9 dice esto. Mas, ¿qué dice? But what does he say? Cerca de ti está la palabra, The power is near, the en word tu is boca near, y in en your tu mouth corazón. and in your heart. Esta es la palabra de fe que predicamos. That is the word of faith that Que we si proclaim. confesares con tu boca
that if we que confess Jesús our es el mouth, Señor the Lord Jesus, y creyeres en tu and corazón believe in your heart que Dios le levantó de los that muertos, God has raised him from the ¿qué dead, sucede? what happens? Serás salvo. You'll be saved. La palabra de Dios está más cerca que nunca. The word of God is more near than ever before. Está más cerca de nosotros de lo que nos podemos imaginar. It's nearer than we could ever think. and Fíjense que imagine. la Biblia es el libro que se vende más en el mundo diario, en todos los años. The book of the Bible is the one that is. No hay the un best libro en el seller mundo que every year. se venda más que la Biblia. There's no any other Bible or the book that A is pesar better de than que the las Bible. mayorías de las naciones se han alejado de Jesús, Despite that all of the nation have turned la back to Biblia es el Jesus, libro que más se vende todos los años. the Bible continues to be Por the años bestseller y años y year by años. year, years and years. Es el libro que más se vende. It's the book that is the bestseller. Yo me acuerdo que cuando usted iba a un hotel antes I remember when you used to go to a y abría la hotel gavetica, and you open a little drawer. siempre había una Biblia en el hotel. There's always a Bible inside that. Todavía hay hoteles que la tienen, hay algunos que no. Some Pero hotels todavía hay have hoteles que some usted va y tiene su Biblia todavía. and some hotels Todos have los a hoteles Bible en los in Estados Unidos en un tiempo tenían una Biblia. All the hotels in the United En States cada at one cuarto. time had a Bible in that drawer. Pero dice aquí But it says here, que la salvación es para todos, ¿verdad? but the salvation is for all of us. Y dice And it says, que si confesares con tu boca, but if dice, you confess with your mouth, que si confiesas con tu boca if you confess it with your mouth, que Jesús es el Señor that Jesus is the y Lord, creyeres en tu and corazón you believe it in your heart, que Dios lo resucitó de entre los muertos, that God raised him from the dead. serás salvo. Eso es todo lo que hay que You'll be hacer. saved. That's all you have to do. Amen. Hallelujah. Praise God. Solamente hay que confesar que Jesús es el Señor Only you have to confess that Jesus is the Lord, y serás salvo. and you'll be saved. Pero mira lo que dice el versículo 10. Look what his verse 10 says. Porque con el corazón se cree para justicia, So with the heart one believes into pero con la righteousness, boca but with the mouth se confiesa para salvación. you confess him for salvation. Con el corazón se cree para justicia. With your heart one believes into righteousness. Porque la justicia de Dios Because the righteousness of God es para todo aquel is for all que abra su corazón that open their a hearts Jesús. to Jesus. Entonces, cuando tú abres tu boca When you open your mouth y confiesas a Jesús and como you Señor y confess Salvador, Jesus as your Lord and y tú Savior, lo aceptas en tu corazón, and you accepted him in el your Espíritu heart, Santo viene a vivir en ti the Holy Spirit come and dwell in you, y tú eres justificado delante de and you Dios. are justified before God. Eso es poderoso. That's powerful. Porque este acto de fe Because this act of faith es interior, ¿verdad? Es algo interno. is something internal. Pero es un acto de arrepentimiento But it's an act of repentance. y es un acto de aceptación And it's an act of acceptance de Jesús. of Jesus. Y eso nos lleva a nosotros a ser justificados delante de And Dios. God takes us to be justified before the presence of God. Pero esa confesión que nosotros hacemos, But that confession that we do, que es interna para nosotros, that's internal for us, es externa is external para el que te está viendo for arrepentiendo. the other people that see your Aquel repentance. que te ve, Those that see que tú you, estás aceptando a Jesús that you're accepting Jesus como Señor y Salvador, as your Lord and Savior. Él se empieza a pensar, If they will start si thinking, no tiene a Jesús. he doesn't have Jesus. Por eso que usted ve That's why you can que see cuando hacen estos conciertos, that ¿verdad? when you do Grandísimos, concerts, big concerts, y al final predican, and at the end they preach, miles de gente bajan a thousands of recibir a people Jesús. come down to the front to Miles. accept Jesus. Thousands. Porque desde que empieza un grupo a bajar, There's still one group to fall. hay muchos down que to the quizás altar. querían bajar, There are many of others that didn't want Y tenían to temor. go, and they was fearful doing it. pero cuando ven mucha gente bajando, But when they see a group coming down eso to le da a the ellos valentía de altar, bajar. they give them courage to join. Y esa the valentía group. los lleva a ser salvos. And that courage takes Hay them muchos to que lo be hacen en saved. ese momento porque están inspirados A lot of people do it because they're y vuelven a inspired. vivir sus vidas después de eso. They Muchos. come back to live their old life after Pero hay that. muchos que son salvos eternamente. But there are others that they stay Gloria a for Dios. eternity. El versículo 11 dice, pues la escritura dice, But the scripture says, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. whoever believes in him will not be put to shame. Nunca vamos a ser avergonzados delante de We Dios. will never be put to shame before God. Amen. Cuando aceptamos a Jesús, When we accept Jesus, no vamos a ser we avergonzados will not delante be de put to Dios. shame. Nadie que crea en Jesús
No one that believes in y Jesus venga delante de Dios and come before God's presence será humillado por Dios. will be put to shame. Al contrario, On será contrary, exaltado por Dios. you will be exalted by God. La palabra dice que cada vez que hay una persona que acepta a Jesús, The word of God said every Hay time una someone fiesta en el accepts cielo. Jesus, there is a party in heaven. Amén. y Pablo habla bastante veces sobre la justicia de la fe, And por la Paul fe, talks a lot about the righteousness of faith. y otros como Pedro, ¿verdad? Others like Peter, Mencionan que es solo a través de Jesús they mention that only through que somos Jesus justificados delante de that we're Dios. justified before God. Y esto quiere decir que esta That means salvación que nosotros recibimos That the salvation that we receive está basada is based en el arrepentimiento de nuestros pecados. in the repentance of our sins. Que a través de la fe que pongamos en Jesucristo, Through the faith that we put in Christ, somos justificados y hechos partes del reino de Dios. we are justified and we belong to the kingdom of Pero God. lo primero que tenemos que hacer But es the aceptar a first Jesús thing como that we Señor y need to Salvador. do is accept Jesus our Lord and Vamos a Savior. cerrar con esto. Let's close with this. Romanos 10, 12, 13 dice, Romans 10, 12, 13. porque no hay diferencia entre judío y griego, For there is no distinction between Jew and Greek. pues el mismo que es Señor de todos, For the same Lord over all es rico para con todos los is que le rich invocan. all upon him. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor For whoever calls in the name of the Lord será salvo. shall be saved. Amen. El rechazo de los judíos The rejection of the Jew nos ha dado a nosotros la oportunidad de ser salvos. has given us the opportunity to be Es la saved. oportunidad de ser parte de un cielo divino, ¿verdad? It's the opportunity to be part of the divine De una heaven, gloria divina, of the heavenly glory, donde se adora a Dios constantemente. where we're worshiping God constantly. Pero aquí demuestra But here we could que see ya no hay diferencia that there's no para difference for God entre judíos entre Jew y no judíos. and Gentiles. Todo el que acepte a Jesucristo, All the people that accept Será Jesus salvo. will be saved. el mismo Dios de los judíos God himself, the es God el of the Dios de Jews, nosotros hoy. is the same God that is ours. El Hijo de Dios es nuestro Dios. The Son of God is our God. Dios es rico en gracia y God is rich in misericordia. grace and mercy. Eso quiere decir que no importa lo que hayamos hecho, Regardless of el what we tiempo que have hayamos done, pasado fuera de Dios, the time that we have spent si with venimos God, a Jesús, Él nos recibe. if you come to Jesus, Si nos He will receive arrepentimos, us. Él nos recibe. If we repent, He will receive us. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Everybody that invoke the name of God will be saved. Yo quiero preguntarle algo. I want to ask you something. Si aquí hay alguien Is anyone here today que necesita recibir a Jesús that need to receive Jesus as our Lord como and Señor y Savior, Salvador, as their Lord and Savior, o que se ha alejado de Jesús or have turned their back on Jesus, y ahora quiere reconciliarse con I Jesús, want to reconcile themselves to Jesus. levante su mano ahora. Raise your hands now. Oigan bien, si hay alguien que necesita reconciliarse Listen, con if there's Jesús anyone that need to o reconcile recibirlo themselves como to Señor y Jesus, Salvador, or receive Him as their Lord and Savior, puede levantar su mano ahora para que you oremos can por él. raise your hands and we'll pray for you. Amen. Todos debemos de ser limpiados con la sangre de All of Jesús. us need to be cleansed with the Todos blood of necesitamos Jesus. eso. All of us need it. Necesitamos recibirlo. We need to receive it. Necesitamos estar en la justicia de Dios. We need to be in the Y righteousness of solamente God. podemos ser justificados And we can only be justified si somos partes del cuerpo de Dios, if we are del part cuerpo of de the body Cristo. of Christ. Así es que, última vez, si Last alguien time. necesita levantar la mano, por favor, If anyone need to raise their hand, please do si no, so. vamos a orar. I will pray. Bendito Dios y Padre Celestial, Blessed Father, te damos gracias, Señor. we give you thanks, Lord, Porque el rechazo de los judíos because the rejection of the Jew abrió las puertas para nosotros opened up the doors for us poder llegar a ti. to be able to Te get damos to gracias you. por esa oportunidad divina que tú nos das. We give you thanks for that divine opportunity that you have given us. Te damos gracias We give you thanks por limpiarnos con la sangre de tu Hijo for Jesús. cleansing us with Jesus' Te blood. damos gracias We give you thanks porque no somos merecedores de tu misericordia. because we don't deserve your mercy, Pero a través de tu gracia but through your grace, recibimos el regalo de la we salvación. receive the gift of A salvation. través de tu gracia Through your grace, recibimos tu justicia. we receive your A través de justice. tu gracia Through your grace, podemos decir we can say que somos hijos de Dios. that we're children of God. Gracias, Padre Santo, Thank you, Holy por tu Father, misericordia. for your mercy. Gracias por darnos tu Espíritu Santo, Thank you for giving us your Holy para que Él Spirit, viva en nosotros so He can dwell diariamente in us and daily,
y nos guíe en nuestra vida and diaria. guide us in our daily life. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén.